empezar este estudio. Amén. Pase, hermano. Señor, bendigo, Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor, pedirte primeramente perdón, Señor, por todas mis faltas, por todo, Señor, los errores que uno comete, Señor, venimos transparentemente de ti, Señor, diciendo, Señor, que somos pecadores, Señor, asumiendo, Señor, la responsabilidad de nuestros hechos, pidiéndote perdón, Señor, pidiendo, Señor, de tu palabra en nuestra vida, Señor, que nosotros podamos, Señor, entender y comprender tu palabra, Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté orando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra sea la vida, Señor, que tu Espíritu Santo toque la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos. Damos gracias al Señor. ¿Usted va a grabar, hermano? Póngalo acá, hermano, porque se escucha mal las risas y los ruidos. Tarde. Así me dijo la última vez, ¿se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda? Preparen para apedrear entonces, hermanos. Bien, queridos hermanos. Damos gracias al Señor. Ya nuestro hermano ha orado. Yo quiero compartir con ustedes una palabra muy interesante. En el capítulo 5. En el capítulo 6 lo voy a empezar. Voy a saltear una parte. Luego lo vamos a leer todo. Del libro de los Efesios. Quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Libro de Efesios, capítulo 6. A ver. Veo mucha gente de brazos cruzados. Por favor, los que tienen Biblia ahí atrás, repartan, hay varias. Hoy Jessy quedó justo. Efesios, capítulo 6. Es nuestra hoja de 715. Amén. Efesios, capítulo 6. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Amén. Toma asiento, mis queridos hermanos. Qué interesante que hoy podamos entender, y arrancamos quizás de una forma. Quiero contarte que a mí mucho esta palabra no me gustaba en mi vida. Amén. Cuando llegué al camino del Señor, a mi adolescencia, todo adolescente, o la mayoría, por ahí alguno de ustedes me dirá, pastor,
yo soy obediente a mis padres, yo obedezco, gloria a Dios, pero por lo general los jóvenes tenemos pajaritos en la cabeza, ¿verdad? Y nos acordamos de los padres cuando los zapatos aprietan. ¿Sí o no, hermano? Amén. Pero qué interesante que nosotros podamos entender algo muy importante de esta palabra. Amén. Cuando a mí me hablaban de la palabra obedecer, me generaba algo que no me gustaba mucho en mi vida. Porque cuando a uno le dice obedecer, someterse, ¿verdad? Genera como algo en nosotros que nosotros, por nuestra propia naturaleza, existe una rebeldía, ¿verdad? ¿Conoce algún rebelde por aquí? Nahuel me está señalando. Bien, hermano, gracias por señalarme. Conozco varios, dice el hermano Nicanor. Por naturaleza, nosotros somos rebeldes. ¿Saben? Y usted me dirá, pastor, bueno, ¿qué vino a hablarnos ahora? Como si fuéramos chiquilines y hablarnos de los niñitos. Yo realmente estoy necesitado, quiero conocer a Dios. Bueno, es que quiero explicarte por qué necesitamos entender esto. Nosotros desde el huerto del Edén, la humanidad, quiero contarte que antes de ser cristiano, de ser creyente, era ateo. No creía en Dios bajo ningún punto de vista. Para mí, la Biblia la había escrito una persona que lo único que quería es que nos portemos bien. Y que Dios no existía, ¿verdad? Y recuerdo que cuando en mi adolescencia, cuando llegué al camino del Señor, uno trae adentro de uno una especie de rebeldía, ¿verdad? Y eso la Biblia lo detalla. Pero mi pregunta era sencilla. Si Dios existe, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Cuando alguien venía y me decía, Jesús te ama. ¡Ah, Dios mío! Me generaba bronca, me generaba odio, me generaba un montón de cosas, porque realmente uno cuando no conoce a Dios se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Quién no se ha hecho la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me ocurrió esto o lo otro? ¿Verdad? Estoy hablando de que cuando uno realmente no conoce al Señor. ¿Verdad? Y eso genera en nosotros un rechazo, una rebeldía, ¿verdad? Una rebeldía en nosotros, hermanos, que genera que rechacemos, ¿verdad? La palabra de Dios. Y si a esto le sumamos haber conocido por ahí personas que nos hablaban de Jesús y que veíamos que no practicaban la verdad, más todavía, ¿verdad? ¿A quién no le habrán dicho, vos que me venís a hablar, si mírate vos, ¿verdad? Así somos los rebeldes, pero gracias a Dios que aquí no hay ninguno. Entonces, queridos hermanos, me acuerdo que entre los jóvenes, nosotros siempre decíamos o pensábamos que ser cristiano era aburrido. ¿Amén? Que ser cristiano era aburrido, que no voy a la iglesia porque ahí no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y eso nos generaba a nosotros no querer conocer a Dios. Amén. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y uno va entendiendo y va conociendo la palabra de Dios, empieza a entender algo. En primer lugar, todos necesitamos la bendición de Dios. Amén. Tú necesitas que Dios bendiga tu casa, bendiga tus hijos, bendiga tu vida, bendiga tu matrimonio, bendiga tu hogar. Tenemos una profunda necesidad de que Dios nos bendiga. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Nadie viene a la iglesia porque sí. Yo empecé a congregar porque necesitaba algo. Algo que cualquiera de nosotros podemos necesitar, porque la Biblia especifica que alejado de Jesús, nada podemos.
Amén. En ese afán mío de querer decirle a los demás que Dios no existía, me puse a estudiar la Biblia. Y mientras más me puse a leer la Biblia, empecé a entender, en primer lugar, que Dios siempre estuvo. Amén. Por favor, los hermanos del Zoom se pueden mutear, por favor. Gracias. Que Dios siempre ha estado en nuestras vidas. Que la voluntad de Dios siempre, hermano, ha estado no solo en nuestras vidas, sino también en nuestro hogar y en nuestros corazones. Lo que sucede, hermanos queridos, es que la pregunta que primeramente Dios me respondió cuando empecé a tratar de entender, hermanos queridos, ¿dónde estaba Dios? Cuando a mí me acontecieron determinadas cosas en mi vida, lo que la Biblia me responde no era dónde estaba Dios, sino dónde estaba yo. Opa. ¿Sabe que en el huerto del Edén, esto lo sabe todo el mundo, aunque usted no haya leído la Biblia, es una historia muy conocida? Dice que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y Dios le dijo al hombre, no hagas esto. Y muchos dicen, basta que le haya dicho que no para que lo haga. ¿Conoce alguno así por acá? Y ni bien ocurrió lo que no tiene que ocurrir. El hombre le dijo a Dios, la mujer que tú me diste me dio de comer del árbol. La culpa no es mía, la culpa es tuya, Dios. La culpa es tuya porque se haya muerto mi padre. Yo venía de una pérdida tremenda, tenía un hogar destruido. Todos los días mi madre intentaba suicidarse, quitarse la vida. Y la culpa era de Dios. La culpa era de Dios todo lo que había acontecido, la culpa era todo de Dios. Pero resulta ser que Dios siempre estuvo en el mismo lugar. El problema es que la Biblia me dio a entender no dónde está Dios, sino dónde estaba yo. ¿Y saben qué descubrí, hermanos queridos? Que me encontraba lejos de Él. Qué interesante, ¿no? Porque mi pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando me ocurrió esto, esto y esto? Y Dios me responde, estaba en el mismo lugar donde estabas tú. Y empecé a entender qué era el pecado y por qué Dios nos llama al arrepentimiento y a apartarnos del pecado. Porque entendí que el pecado es la consecuencia de todos los males de lo que nos ha ocurrido en la vida. Pero en mi ignorancia, yo creía que el pecado no tenía precio, no tenía consecuencias, que yo podía pecar y que Dios iba a estar atrás mío, ¿verdad? Bendiciéndome de igual manera. Qué interesante. ¿Saben dónde es el único lugar donde se encuentra la bendición? ¿Dónde? Amén. Eso dice la Biblia. En la obediencia está la bendición. ¿La obediencia a qué? A la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué predica de esta manera? Está bien, ¿quieren que les mienta? ¿Quieren que los engañe?
Quieren que les diga acá que ustedes entran y yo les oro, que soy el super profeta y el super apóstol y porque yo les oro, ustedes son bendecidos y lo que ustedes hacen no importa. Quieren que les diga eso. Y llenamos la iglesia. Hay algo que tenemos que empezar a entender los cristianos y los creyentes. Y es que tenemos que empezar a obedecer. Pero cuando quiero empezar a obedecer, hay algo adentro mío que no me deja. Y no estoy diciendo que usted haga lo que yo le digo. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Todos. Perfecto. Pero en el fondo, que hemos conocido la palabra, ¿sabíamos que estábamos haciendo mal? ¿Sabemos que estamos haciendo mal? ¿Y por qué lo hacemos? Qué tremendo, ¿no? Porque es nuestra naturaleza no obedecer. Y necesito que entiendas que obedecer no es una palabra mala, es una palabra buena. Yo tengo que empezar a obedecer a la palabra de Dios, pero mi cuerpo, mi carne, no quiere saber nada. El apóstol Pablo escribe una carta y dice, a la verdad, mi espíritu está dispuesto. ¿Qué quiere decir? A vos te hablan de la iglesia, a vos te hablan del Señor, a vos te invitan a la iglesia, te dicen, vení, vamos al Señor, y vos sabés que es verdad. Porque vos sabés que hay un Dios, porque sabés que es verdadero, y vos no te burlás, vos sabés que Dios existe, que Jesús es real, y es nuestro Salvador. Amén. Porque no es que vos decís, no, ahí están todos locos. Vos en el fondo sabés. Vos entendés, vos comprendés. Quiero decirte que ese es Dios que te está llamando. Pero tenés que entender que hay un solo camino y una sola forma de caminar. Amén. Y ese camino está marcado por la obediencia. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor, tremendo lo que hemos leído. Aprende a obedecer. Aprende a obedecer a tus padres, aprende a obedecer en donde estás, donde vas, en tu trabajo, aprende a obedecer, aprende a servir. Y son cosas que por nuestra naturaleza no nos salen. Cuando yo era joven, yo sabía bien quién era Dios, yo creía en Dios, pero no me salía eso. Pero me decían hacer tal cosa y yo sabía que estaba mal y esa me salía. Pero en mi mente yo sabía que estaba mal. Porque el que conoce la verdad y el que ha conocido la palabra, ya no puede ser engañado. Amén. Y lo único que vas a lograr, y esto es lo que yo no quiero, es que vas a ir por un camino donde va a llegar el juicio y la disciplina. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Porque usted cree en Jesús. Usted no viene y se sienta acá porque le da lo mismo. Usted sabe que Dios lo está llamando. Nos gusta hacernos los locos, que es algo distinto. Pero no será momento de entender y escucharlo a Dios ahora, antes de que sea tarde. ¿No será distinto poder entender al Señor ahora que nos está llamando? ¿Sabe? Muchas veces yo escuchaba testimonios y decía, no, siempre me hablaban del Señor, yo quería ir, pero no podía, y luego me enfermé y ahí conocí al Señor. ¿Por qué te tienes que enfermar? Y otro hermano le decía, te enfermaste porque así el Dios te está llamando. ¡No! Las cosas nos pasan por desobediente. Y el perdón es la misericordia de Dios que vino a perdonarnos. Pero por alguna razón, nosotros procuramos estirar de una soga.
Pastor, ¿qué está diciendo? Muchas iglesias se la pasan diciendo, vení, Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar una casa, Dios va a restaurar tu matrimonio, vení, Dios te va a sanar. Yo no tengo duda que Dios te puede bendecir, no me malinterprete. Pero yo prefiero decir, vení a la casa del Señor porque Cristo viene pronto. Porque en el medio se perdió el mensaje. Y el mensaje no era que vas a tener 100.000 pesos y se van a convertir en 100.000 dólares. El mensaje es que Cristo viene y que cuando Él venga va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y nos va a juzgar por todas las cosas que hemos desobedecido. Y aunque yo venga y me sienta acá, si estoy desobedeciendo, es lo mismo que no esté. Y hemos perdido el llamado y hemos perdido la atención, porque en algún punto empezamos a concentrarnos en no obedecer. Hermana, te pido que ores por mí, hermano, te pido que ores por mí, pido oración por mi hijo, pido oración por mi hija. Yo también. Pero lo que fuimos perdiendo es que no entendimos, hermanos queridos, que somos nosotros los que realmente tenemos que empezar a obedecer. Qué tremendo, ¿no? Dice la palabra del Señor, no solo nos dice que en la obediencia está la bendición, sino también que nos dice que ese es el camino que nos lleva, que este es el mensaje que hay que predicar y que los que escuchan serán salvos. Qué tremendo, ¿no? Pastor, ¿usted quiere decir que somos desobedientes? Quiero decirte que todos por naturaleza tenemos algo adentro nuestro, todo, que es la carne, que no quiere, que sabe que tiene que ir a la iglesia, que cuando fue a la iglesia escuchó la palabra y recibió la palabra y sabe que la palabra de Dios está ahí, que es viva, es eficaz, que sabe que Dios es real, que sabe que realmente el Señor está con nosotros. Amén. Me refiero a usted, no a mí. Pero que en un punto hay algo que nos hace titubear. Eso que nos hace titubear es lo que nos roba la bendición. Ahí me di cuenta que el problema no era dónde estaba Dios cuando nos pasaban las cosas que nos pasaban, sino que hay alguien que es el diablo que vino a robar, matar y destruir. Qué tremendo, ¿no? Y esto es tremendo porque a veces nosotros en un punto, hermanos queridos, perdemos un poco el centro de todas estas cosas. Amén. Y no nos damos cuenta de la magnitud. Amén. No nos damos cuenta de las cosas como son, porque no empezamos a entender. Nosotros debemos aprender a obedecer. Hemos descubierto que la obediencia está la bendición. Y vuelvo a decir, no como esa iglesia donde los pastores dicen, yo soy su padre espiritual, ustedes me tienen que obedecer a mí, de ninguna manera. ¿Verdad? Nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice. Y lo que tú tienes que conocer es el camino de Dios. ¿Y cómo lo vas a conocer? Si congregas muy poco. ¿Cómo lo vas a conocer si no estudias la palabra? ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo vas a saber por dónde está yendo tu vida si la palabra no está alumbrando tu camino? Qué tremendo, ¿no, hermanos? Por eso nosotros debemos empezar a entender todas estas cosas. Porque nosotros debemos darnos cuenta del llamado. ¿Amén? Y esto es muy interesante. Y acá sí quiero que me preste mucha atención. Bueno, pastor, usted ya nos retó. No, la palabra nos exhorta, que es distinto. Amén. Y este es un camino que te va a traer salvación y vida eterna a vos y a toda tu casa. Esto dice la Biblia. Amén. Ahora tú tienes que entender que a través de la obediencia va a venir la bendición a tu vida. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de por qué el cristiano fue llamado a obedecer? Porque Dios
a través de la obediencia nos va a bendecir. Amén. Y a través de la bendición vamos a ser de bendición para toda nuestra casa. Y acá necesito que lo entiendas. Tú tienes, yo tengo una gran necesidad de ser bendecido por la palabra de Dios. Y toda tu casa y toda tu familia tiene la necesidad de esa bendición. Y podríamos hablar cosas de niños. Pero cuando hemos pasado tantas pérdidas, cuando hemos pasado tantas cosas en todas nuestras casas, en todas nuestras familias, cosas aún que preferimos ni nombrar para recordar, nos damos cuenta realmente el peligro de la desobediencia. Ahí cambia todo, cambia absolutamente todo, porque ahí empiezo a darme cuenta que todo lo que ocurrió en tu hogar, que todo lo que ocurrió en tu casa, que ha marcado tu vida, que tienes cicatrices hasta el día de hoy y cicatrices que ya no se van a borrar. ¿Está bien? ¿Cómo, pastor? Si hay algo que más estudio la Biblia y más estoy aprendiendo, es que Dios perdona, pero el tiempo no. ¿Está bien? Lo que hemos perdido ya no va a volver. Esto es terrible y doloroso. Amén. Y entonces descubrí que todo lo que me pasaba en mi vida, lo que me ocurrió, la destrucción de mi hogar, la destrucción de mi familia, las pérdidas, las enfermedades, fue producto del pecado y del diablo. Amén. Pero hoy tú estás con Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. No te alejes de Él. Decirle al que está al lado tuyo, deja de alejarte de Jesús. Amén. Entonces ahora, tú sabes que el Señor te está llamando. La palabra te está llamando. Amén. Entonces, comprendí, lo primero que hice es pedirle a Dios, Señor, todo lo que me ocurrió fue por desobediente, porque mis padres vivían en pecado. Y por supuesto, lo primero que hice fue perdonarlos, porque no somos diferentes a ellos, y mucho menos somos mejores. ¿Está usted de acuerdo? Si hoy estamos de pie por Cristo, listo. Ahora viene la parte que te va a gustar. Como entendí que todo lo que las desgracias en mi hogar, en nuestro hogar, en nuestra familia, eran productos del pecado, Cristo me hizo entender lo que era la desobediencia y que el problema no era dónde estaba Él, el problema es dónde estaba yo y dónde estaba lejos de Jesús. Empecé a acercarme a Jesús y empecé a entender esta Biblia y empecé a estudiarla y empecé a congregar. Pasé de ser ateo a ser creyente. ¿Por qué? Porque no era tonto. Porque cuando era joven y me decía, no, porque ahí no te dejan hacer esto, decía, sí, pero yo ya sé a dónde va ese camino. Lo caminaron mis padres primero que yo y yo pagué las consecuencias. ¿Sí o no? Los caminaron mis abuelos. Y descubrí algo en la Biblia que se llama maldición generacional. Y no necesitas ser un maestro de la palabra para que entiendas lo que te voy a decir. Los abuelos practican tales cosas, los padres practican tales cosas. Increíblemente, los hijos siguen el mismo camino y los nietos por el mismo lugar. Una maldición generacional que empezó en un momento y luego se fue multiplicando. Y al abrir mis ojos empecé a mirar para todos lados y empecé a entender y a comprender que el plan de Dios no era lo que estaba viviendo, ni nada de lo que me había pasado.
y empecé a entender que la obediencia está la bendición. Ahora quiero que empieces a entender algo. Entonces ya empecé a mirar la vida de otra manera. Tenía 16 años. Empecé a darme cuenta, y es lo que necesito que tú te des cuenta, que hoy vamos a orar por todo el que quiera que estemos orando. Amén. Pero la fe más grande es la que está en tu corazón. Amén. Y que el Señor te inyecte una adrenalina de fe, pero que tú entiendas que te tienes que levantar. Decirle que está al lado tuyo, hoy te tienes que levantar. Porque si no vas a empezar a repetir los patrones que han atormentado tu casa, tu hogar y tu familia, y que se han ido repitiendo una y otra vez. Y pareciera como a propósito, nos enojamos con nuestros padres, los maldecimos, nos enojamos con ellos por determinadas cosas y sin darnos cuenta, en el momento que menos nos imaginamos, estamos siendo iguales o peores. Qué tremendo, ¿no? Lo primero que hice, mis queridos hermanos, sin lugar a duda, lo primero que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos. Y cuando uno dice arrepentirnos, dice, pastor, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no le he hecho nada malo, yo no molesto a nadie. La Biblia especifica que somos pecadores y que el arrepentimiento nos va a llevar a un solo lugar, al perdón de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿para qué la palabra nos va a llevar a ese lugar? Bueno, ahora quiero que me empieces a prestar atención. Yo he visto muchas iglesias que le decían a las personas, vení a buscar tu bendición. Como si la bendición fuera, no sé, agua y usted venía con su jarrito y se le cargaba. ¿Entiende lo que le quiero decir? O algo que usted venía a buscar y usted seguro se lo llevaba. Pero lo que nosotros tenemos que empezar a entender, que la bendición solamente se encuentra en la obediencia. Amén. Y entonces empecé a estudiar la Biblia y me empecé a dar cuenta que todo lo que hacía estaba mal. Y que eso que hacía era lo que determinaba que me vaya mal. Y no es que soy un genio. Es que en la Biblia, en Deuteronomio, dice claramente que si haces bien, te irá bien. Y si haces mal, te irá mal. Pero ocurre que en el libro de Isaías dice que cuando no conocemos esta palabra, nosotros le decimos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces en nuestra mente hacemos bien, pero en realidad estamos haciendo mal. Pastor, ¿y cómo hago para saber? Bueno, para eso está la Biblia. Y cuando usted empieza a entender y usted empieza a darse cuenta que la obediencia, que parece algo que muchos no nos gusta, es más hermosa de lo que nos imaginamos. Empecé a ver y empecé a notar la bendición de Dios. ¿Qué empieza a ocurrir cuando un cristiano empieza a obedecer? Dios lo empieza a bendecir. ¿Amén? Dios no puede ir en contra de su palabra. ¿Amén? Si Dios dice 1 más 1 es 2, no hay forma de que sea 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está usted de acuerdo? ¿Amén? Indudablemente comienza a llegar a la vida del cristiano la bendición. Lo primero que empieza a llegar en tu vida es la libertad. ¿Cómo, pastor? Claro. Cristo vino para hacernos libres, libre de la esclavitud. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos, luego de esto lo vamos a grabar para el que lo quiera repetir y saber qué dice el libro de los Romanos, puede buscarlo. Dice que a la verdad, el bien que queremos hacer, no hacemos, sino el mal que no queremos hacer. Amén. La verdadera liberación no está en que uno ore por el otro, sino en hacer morir las obras de la carne
con los frutos del Espíritu. Espere, pastor. Mire, vengo por primera vez. ¿De qué me está hablando? Siempre usamos un ejemplo tan sencillo. Si a usted le dice, bueno, si a la hermana Steffi le dice, hoy hay baile, la hermana, la carne quiere ir. Pero si hay que decir, hay culto, no quiere venir. No, hermanos. La carne siempre está dispuesta, pero uno se obliga. ¿Y por qué vino la hermana? Porque obedece. ¿Obedece a qué? ¿Al pastor? No, a la palabra. Y cuando el cristiano empieza a obedecer y empieza a entender, no, hoy voy a ir a la iglesia. ¿Y sabes qué? No tengo ganas de ir a la iglesia. Excelente, así funciona. Pero voy igual. ¿Qué ocurre? Hay una obediencia en tu vida. Una obediencia tremenda. No, hoy no voy a la iglesia. Luego, antes que empiece la prédica, entro en la iglesia. Porque soy rebelde por gusto nomás. ¿Conoce alguno? Usted empieza a bendecir su vida. Usted empieza a obedecer. Y empieza a ocurrir algo en tu vida, que es lo que vos estás necesitando. Dios te va a empezar a bendecir. Dios te va a empezar a prosperar. Dios te va a empezar a libertar. Libertar en tu hogar, libertar en tu casa, libertar en tu familia, en tu vida espiritual, en tu salud. Dios va a empezar a hacer un milagro maravilloso. Y vos tenés todo lo que necesitas para ser más que vencedor. Porque más que vencedor fuimos en la cruz del Calvario, donde Cristo murió por nuestros pecados. ¿Saben que nosotros no solo somos libres, sino que también somos bendecidos? Fuimos bendecidos con la palabra de Dios, fuimos bendecidos con el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que de lo mucho que Él amó, a nosotros los escogió. O sea que quiero decirte, hermano mío, que tú eres una persona elegida por el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y Dios te eligió con un propósito. Y ese propósito es que seas un canal de bendición, no solo para tu propia vida, sino para toda tu casa. En un tiempo vivimos para este mundo, pero llegó el tiempo de empezar a vivir para Dios. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra del Señor que la obediencia está la bendición. Y cuando el cristiano empieza a obedecer la palabra, indudablemente la bendición de Dios comienza a llegar a su vida. Y cuando uno empieza a obedecer a la palabra, y esto lo hago porque la palabra me manda, porque siento el amor, el cariño a la palabra del Señor, y quiero servir, y quiero procurar conocer las cosas de Dios, y me voy a esforzar, y me voy a alentar, y el cristiano empieza a caminar en fe, el cristiano empieza a congregar, tenga o no tenga gana, el cristiano empieza a caminar, el cristiano empieza a poner por obra, el cristiano empieza a romper cadenas. Porque una de las cosas que más me ha frustrado en mi vida es quiero pero no puedo. Es levantarme y caerme. Es querer y no poder. Pero quiero decirte que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero lo primero que tenemos que hacer es creer que realmente esto está en nuestra vida. Cualquiera que lea la Biblia le voy a decir algo. Siempre que nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro, destacaba algo. Por tu fe te has sanado, por tu fe te has librado, por lo que has creído. Amén. ¿Saben? Hubo un momento donde había una mujer que padecía una enfermedad hacía muchísimos años. Tenía una enfermedad la cual la convertía en una persona impura para los israelitas. Dice la Biblia que Jesús pasaba por ahí caminando y que todas las personas lo apetrujaban porque todos venían a buscar algo de parte del Señor. Y esta mujer toca el manto. Saben de quién estoy hablando, ¿verdad?
Y de inmediato dice que el Señor sintió que algo salió de su vida y la mujer fue sanada en aquel momento. Muchas veces yo creía que Jesús era el que tenía que venir a nosotros. Pero somos nosotros los que debemos esforzarnos en llegar a Jesús. Y cada vez que te levantas, te esfuerzas y tú llegas a la casa, porque donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, Dios está ahí. Miren lo que dice la Biblia. Tú te estás acercando a Él. Y el reino de los cielos se acerca a tu vida. Y la bendición empieza a fluir. Yo quiero que tú te levantes y que tú empieces a vivir una vida bendecida. Porque eres una persona que cree. Eres una persona que cree. Que no viene y se sienta acá porque sí. No viene y se sienta ahí atrás porque sí. Viene porque realmente está creyendo. Viene porque realmente cree, se conecta al Zoom porque cree, porque sabe que hay un Dios, cree que es Dios y que este es el camino, este es el camino. La verdad y la vida, dice, ¿no? Y el camino, por supuesto. Y es lo que tú crees, pero necesito que entiendas que hay una parte que la vas a activar vos. Y esa parte es ponerle obra a la fe tremenda que vos tenés. Y se la ponés cuando vos agarrás y decís, me voy a congregar, me voy a hacer la voluntad de Dios, me niego a esto, tú empiezas a creer y a poner por obra, y la fe sin obra es muerta, pero la fe con obra es tremenda, es viva, es eficaz. Yo no tengo duda que usted cree en Dios, yo no tengo una duda ni así chiquita de que usted está acá, porque cree en Jesús. Lo que necesito es que entienda que no es fácil, pero se tiene que esforzar. Que muchas veces nosotros buscamos una emoción o incentivo. Fui y me sentí alegre, pero las emociones, quiero contarte que en el camino del Señor no nos sirve. Porque a veces estoy alegre, a veces estoy triste. Estaba contento, pasamos por penales y después empatamos con la luz sobre la hora. ¿Vieron? Eso es una emoción. Pero la fe que tú tienes acá y que Dios busca en vos es otra cosa. Estés triste, estés alegre, estés feliz, tú siempre vas a seguir adelante. Esa fe es la que buscamos activar en tu vida. Porque mientras te dure la emoción de los cánticos y de los gritos y de toda la charlatería de muchas iglesias, te va a durar 3 meses. Pero la fe verdadera va a estar de pie hasta que Cristo venga. Y solo la vas a descubrir a través de la obediencia. Y entiendo que muchas veces buscamos emociones, que muchas veces buscamos sentir alegría, pero la fe es algo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánto lo creen? Cuando el cristiano entiende esto, está preparado para cualquier cosa. Pastor, ¿por qué usted predica de esta manera? ¿Por qué no nos dice otras cosas? Porque cuando Cristo venga, hay una parábola muy, muy tremenda. Dice que había 10 vírgenes, de las cuales 5 realmente tenían la unción, el aceite, la santidad, y las otras 5 no. Pero las 10 eran vírgenes, las 10 eran iglesias, las 10 estaban en la congregación. 5 se fueron y 5 se quedaron. ¿Para qué vamos a mentirle a la gente en el Evangelio y a prometerle cosas terrenales, cosas de este mundo? El cielo y tierra pasarán, su palabra nunca pasará. Yo anhelo de todo mi corazón que cuando Cristo venga, vos te vayas con Él. ¿Usted? Y solamente vas a poder resistir a través de la obediencia. Jesús te ama. Y puso su mirada sobre tu vida. Y sé que vos crees. Pero lo que vos crees es una pequeña semilla que va a crecer con el tiempo y va a dar fruto al mil por mil. Como pastor, lo que hoy un día escuchas, lo que estás escuchando hoy por primera vez, es una semilla, una palabra que vino por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú necesitas a Jesús. Yo necesito a Jesús.
Yo necesito venir y congregar. Yo necesito cambiar mi vida. Mi vida está mal, no porque Dios no está. Mi vida está mal porque hago las cosas mal, porque me manejé mal, porque hice las cosas mal. Y necesito venir acá, fortalecerme en la palabra de Dios todos los días que pueda, todos los tiempos que pueda, para empezar a cambiar mi vida. Y aunque yo me vaya con mis amigos y me ría y me parezcan chistosas las cosas del mundo, en mi corazón, que yo sí creo en Jesús, sé que son mentiras y sé que esta es la verdad y que no hay otro camino, solamente Cristo, solamente Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, queridos hermanos, aunque nos cueste, hemos entendido que la obediencia está la bendición. Amén. Ahora, yo me pregunto, queridos hermanos, ¿de qué me sirve desobedecer? Si cuando mi conciencia me dice, mira Pablo, eso que estás haciendo está mal y tú lo sabes, digo, no, quizás sea de Dios, ¿verdad? La verdad nos hace libres. Amén. Y conocemos la verdad. Jesús es la verdad. ¿Cuántos lo creen? Bien, hermanos queridos. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Pastor, yo venía para que me levante el ánimo. ¿Y te parece poco saber que Jesús te ama? ¿Saben? Cualquiera que lee la Biblia sabe que los profetas muchas veces decían las cosas que quizás no, a veces no queremos escuchar. Pero cuando la palabra nos pincha y nos hace dar cuenta que por ahí no es, el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. Y yo quiero que tú entiendas y quiero entender en esta noche que solamente obedeciendo a Dios, que me puedo enojar, que puedo intentar con mi fuerza, que tienes un problema, puedes agarrar a tu esposo y partirle un palo en la cabeza, mañana seguirá haciendo todo igual. Porque el único que hace las cosas, ese es Dios. Porque lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes? Tú puedes intentar de muchas maneras, pero el dolor, la angustia, el único que te lo puede sacar, ese es Jesús. Jesús puede cambiar nuestras vidas. Y reconocer todas estas cosas nos va a llevar a nosotros a ir un camino de bendición. Cada paso que el creyente da, cada esfuerzo que el cristiano toma para venir a la casa de Dios, para acercarse al camino, para buscar de Dios, es un esfuerzo que al cristiano le va a dar victoria. Y no pienses en mí, no pienses en tus padres, no pienses en nadie, piensa en el Señor. Hasta aquí caminamos de una forma y entendí que esa forma nos llevó a tener una consecuencia. Si empezamos a cambiar ese camino, si empezamos a caminar de la mano de Jesús, yo no quiero que nuestros hijos repitan nuestra historia. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero sin Jesús, dice la Biblia, esto está escrito en la Biblia, esto no es un capricho mío, no quiero convencerte de nada. Jesús dijo, alejado de mí, nada podéis. Pero con Cristo, yo quiero que vengas a Jesús. Y que te des cuenta que lo necesitas. Y no te avergüences. Lo necesitamos. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador, nuestro consuelo, el que va a traer paz a nuestros corazones. Amén. Y necesito que lo entiendas, y necesito decírtelo, y necesito decirte, mira, este camino nos llevó por un lugar complicado. ¿Por qué no vamos por el camino que Jesús dice? Amén. ¿Por qué tú que conoces la palabra quieres hacer las cosas mal? Si hoy tienes la bendita oportunidad de hacer las cosas bien. Por favor, te lo ruego, te lo suplico, obedece la palabra de Jesús. Será la mejor decisión que tomes en tu vida. Vamos a orar.
Señor, en esta hora quiero darte gracias, Padre mío, por esta palabra que tú nos das. El apóstol Pablo le decía a nuestros hermanos, obedecer a vuestros padres, obedecer aquí, obedecer. Y es una palabra que a nosotros nos cuesta un poco. Somos un poco desobedientes. Menos el hermano Cristian, que siempre dice que él es muy obediente. El diablo solo vino a engañarnos. Y no solo vino a engañarnos, sino que también vino a procurar destruirnos, matarnos. Pero hoy podemos despertarnos en el nombre de Jesús y ponernos de pie para seguir esta palabra. Jóvenes, escúchenme bien. Solamente Cristo. Solamente Él. Yo era un joven que estaba muy enojado con mis padres. Pero mis padres no tuvieron a Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de tener a Jesús. Y vas a ser mejor por Jesús. Gracias a Jesús. ¿Cuántos lo creen? Señor, en esta hora entregamos nuestras vidas a ti, Señor amado. Señor, yo he venido a este lugar y he escuchado esta palabra y luego me he ido y pasaba el tiempo y no volvía y otra vez vuelvo, Señor, y entiendo y quizás hoy esperaba que algo me anime, que algo me motive, pero hoy entiendo que la fe no es una motivación. Que esta es la verdad y que la tengo que aceptar, que la tengo que obedecer y que muchas veces voy a querer hacer otras cosas, pero ahora sé que esas otras cosas fue las que destruyeron mi vida, mi casa, la que me hicieron un ser violento, la que me hicieron ser una persona que no puede dar cariño, que no puede dar amor, producto de todo lo que ha vivido en la infancia. Y yo ya no quiero más nada de eso para mi vida. Tú no quieres más de nada de eso para tu vida. No quiero que repitas la historia de tus padres. No somos mejor que nuestros padres. Pero sí hay algo que es mejor que nuestros padres hoy. Y ese es Jesús. Que entiendas que obedecer está en tus manos. Obedecer está en tus manos. Hoy te puedo orar, te puedo ungir con aceite. Pero tú vas a elegir el camino que vas a caminar. Y son tus pies los que van a elegir el camino que van a tomar. Te ruego, te suplico que elija el camino de Cristo. Porque solo el camino de Cristo te llevará a la victoria. Te va a bendecir tu casa, va a bendecir tu hogar, va a bendecir a tu familia. Dice Deuteronomio, bendito serán tu entrada, tu salida, tus hijos, lo que tengas, todo Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Eso es lo que anhelo para ti. Y eso es lo que anhelo para toda tu casa y para toda tu familia. Y está en tus manos. Porque has escuchado esta palabra y no es porque la haya predicado uno, es por la palabra lo que tú escuchas. Es la Biblia. Y por eso has vuelto. Y lo único que quiero decirte es, ven a conocer a Jesús. Ven a conocer este camino. Afírmate en él. Y morarás bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Por eso te pido, Señor amado, en esta tarde-noche, que nos ayudes a levantarnos y a caminar en fe. Si estabas haciendo cosas mal y tú sabías porque el Espíritu Santo ahí te amonestaba diciéndote, mira, esto estás haciendo mal, mira, esto no lo hagas. Te pido que pienses. Te pido que tú
frenes un momento y te des cuenta que ese camino te va a traer grandes problemas. Y no es verdad que Dios nos quiere prohibir cosas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y sabe que eso es algo malo para vos. Eso no te va a traer tristeza, angustia. De ahí nacen los pensamientos de suicidio, de angustia, de la falta de amor propio. Porque ahí es cuando tú empiezas a llenar tus pensamientos de cosas malas que el enemigo pone y piensas que no vales nada, que no puedes, que no vas a poder, que esto es lo que te toca y son mentiras. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo es posible para el que cree. Vos vas a poder levantarte en fe, vos vas a poder levantarte en esperanza, vos vas a poder vencer y ser mejor de los que fueron, los que vinieron atrás tuyo, y te vas a levantar en el nombre de Jesús. Pero tú me dirás, pero pastor, usted no sabe el desastre que es mi vida. Yo no sé el desastre que es tu vida, pero sí sé que los que pueden estar en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasan y son hechas nuevas todas las cosas, y puedes abrazar una nueva generación, puedes abrazar a tus hijos, puedes abrazar a los que vienen, que van a vivir una vida totalmente distinta, una vida que tiene un solo nombre, que va a ser una vida bendecida por la palabra, una vida de victoria, una vida donde el pecado y las cosas que nos han asediado ya nada podrán hacer, porque a partir de hoy, como tú eliges seguir a Jesús, estás en las manos de Dios, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Un fuerte aplauso para el Señor. Dice el Señor Jesús: venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, y os haré descansar. No a mí, yo no soy Jesús. Amén. Jesús es la palabra. Amén. ¿En quién tú crees? Y por el que has venido hoy, no has venido por mí. Amén. Y hoy es el día. Sé que hoy es el día. Y vas a empezar a obedecer. Hay hermanos y hermanas que creen en el Señor y ahora llegó el momento de dar fruto. ¿Cómo, pastor? Claro. Porque vencer la carne no es sencillo. Es una gran batalla. Pero el Espíritu Santo, a través de la fe, vino a tu vida. Porque el Espíritu Santo es para todo aquel que cree. ¿Cómo? Yo cuando llegué a una iglesia por primera vez, pasaba gente aquí adelante, gritaba, daba vueltas, giraba como trompo, y decía, wow, ¿qué será eso? Y decía, está lleno, recibe qué, no sé. Decía, están llenos del Espíritu Santo. No es verdad. El Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Y quizás te sentaste allá al fondo o aquí al costado, donde sea, y has escuchado la palabra, y te vas a tu casa y pensás en lo que la palabra dice. Esa es la fe. Y ahí está el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Vos vas a poder. ¿Cómo? Si el que está al lado tuyo, vos vas a poder en el nombre de Jesús. Vas a vencer. Y si tienes que ir a dejar algo ahora, que sabes que no es de bendición ni para tu vida ni para tu casa, que aún peor, sabes que eso le ha traído grandes consecuencias a tu familia, hoy le pones un final. Porque en la obediencia está la bendición. No a mí, a esta palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, queridos hermanos. Hasta aquí vamos a estar terminando el Zoom y ahora vamos a estar orando, porque nuestra hermana va... Hoy todo aquel que quiera que estemos orando por su vida, vamos a estar orando. Vamos a estar ungiendo con aceite, como dice la Biblia. La hermana ahora me va a hacer recordar qué versículo bíblico, porque me lo compartió. Y, ¿sí, hermana? Sí, hermano. Ahora mismo. Y después vamos a estar orando. ¿Amén? Bien, hermano. Que pueda pasar, por favor. Bien, nuestros hermanos del Zoom, los abandono y les pido que estén orando, que nuestra hermana Abigail y nuestro hermano Nicolás van a estar entregando al Señor a Amelia. Amén. Que ha nacido hace poquito, que ha sido difícil, ha sido toda una batalla, pero gracias al Señor
Gracias al Señor, hoy está acá. Así que, bueno, la Biblia dice que para bautizarse uno tiene que elegir. Por eso es que nosotros, los cristianos evangélicos, no bautizamos niños, porque uno tiene que elegir. Amén. Pero sí entregamos los niños al Señor, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y esto que hoy ustedes ven acá, dice la Biblia, que nosotros simplemente somos testigos. Amén. Amén. De que lo que ellos han elegido hoy, y vuelvo a decir, esto es un acto de fe. Amén. Porque no vienen a decir, ¿se la entregamos al pastor? No, claro que no. Bien, se la entregamos a quién, al Señor. Y nosotros somos testigos y testificamos de lo que ellos hacen hoy. Vamos a orar. Levante sus manos a los cielos. ¿Por qué levantamos la mano a los cielos? Porque la Biblia dice que de ahí vendrá nuestro socorro. Amén. Y vamos a bendecir la vida de Amelia. Amén. ¿Saben? Cuando yo llegué por primera vez a una iglesia evangélica no entendía nada. Y pensaba que los evangélicos estaban locos. Así que si alguno de ustedes piensa que estamos locos y que hablamos locura, bienvenido. ¿Verdad? Y yo me acuerdo que, porque vio que siempre los que son rebeldes se ponen al fondo. Hola, Cristian. Pero de ahí atrás, yo levantaba mis manos. No sé qué, dónde, ni cuándo, pero mi corazón creía que hay un Dios. Ese Dios se llama Jesús y es nuestro Salvador. ¿Cuántos lo creen? Y te ama profundamente. Tú crees, aunque ahora estés desobedeciendo un poquito, no te dejes engañar. Jesús es lo mejor para tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Y ahí levantas tu mano. Dice, pastor, su oración vale. Un día me dijeron, ora usted, pastor, que Dios lo escucha. A usted también. Y a todo aquel que crea. Amén. Señor, en esta hora somos testigos de esta noche gloriosa, donde entre estos padres nos han pedido que oremos por esta pequeñita, Señor, que hoy está aquí. Y ellos toman la decisión de entregarla en tus manos, Señor. A ti, Jesús. El único nombre dado en los cielos y en la tierra, en el cual encontramos la salvación. Y entregamos a esta pequeña y a todos los niños, amén, aún los que están en el vientre, en tus manos, porque tuyos son, Señor. Y los bendecimos. Así como muchos de nosotros lamentablemente tuvimos que padecer, ser maldecidos, con palabras con las cuales luchamos y peleamos hoy. Hoy rompemos todo eso en el nombre de Jesús, porque autoridad no es dada en tu nombre. Y no solo bendigo la vida de Amelia, bendigo la vida de todos mis hermanos que hoy están presentes. Los bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo las vidas, bendigo los hogares, bendigo las familias. Tú vas a poder, lo vas a lograr, lo vas a poder, porque Cristo está con vos. Y lo que vos no podés, Cristo puede. Y te va a levantar y te va a llevar, como dice su palabra, de poder en poder, de victoria en victoria, siempre triunfante en Cristo Jesús. Vas a poder y vas a cortar con años y años de maldición generacional en tu casa. Vas a bendecir la vida de tus hermanos, la vida de tus padres, la vida de tus hijos. Vas a hacerle bendición porque creo en esta palabra y porque creo que Jesucristo es la paz del mundo.
y entregamos a este pequeño en tus manos, Señor amado, y bendecimos la vida de estos padres, todos bendecimos la vida de estos padres valientes, para que se puedan aferrar de tu mano, Jesús, y caminar contigo y ser esforzado y valiente para vivir conforme sea tu palabra, y todo, absolutamente todo, te lo agradecemos, mi Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Bien, hermano, pueden sentar. Bien, hermanos queridos, damos gracias al Señor